Amigos y amigas, nos encontramos nuevamente en una edición de su telerevista Espectro, aquí por Canal UCR. Les saluda Silvia García. Y Hubert Brenes. Les recordamos nuestro horario. Podrán sintonizarlos todos los miércoles a las 8 de la noche y domingos a las 8:30. A continuación, un adelanto de lo que tendremos en esta emisión. Conoceremos acerca de alimentos derivados de insectos en Costa Rica y cómo el Museo de Insectos de la UCR, mediante estudios científicos, pone a disposición del público estos platillos. El ingeniero Marlon Jiménez nos actualizará sobre los avances tecnológicos e innovaciones en construcciones de túneles en nuestro país. Además, le mostramos una herramienta que permite determinar la condición en que se encuentran los pavimentos nacionales. No se pierda la sección del tubo la lata, donde se analizarán bajo la mirada científica del biólogo Julián Monge Nájera la recién estrenada película en Netflix, Io, y cuyo título honra una de las lunas de Júpiter. Ahora, sin más, empezamos con las informaciones. Para nadie es un secreto que nuestras carreteras están en pésimo estado. ¿Pero qué puede hacer la tecnología para ayudarnos con este problema? Los invitamos a ver la información que nos preparó Jonathan Moreno sobre una herramienta desarrollada por el ANAMI, la cual permite la evaluación de los pavimentos costarricenses a partir de imágenes digitales. El deterioro de un pavimento inicia una vez construida la carretera. Esto puede empezar con la aparición de grietas leves, que sin un mantenimiento oportuno puede llevar a una intervención de rehabilitación mayor. Según datos del Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial en el año 2018, Costa Rica se ubicó en el puesto 124 de 140 países de acuerdo con la calidad de las carreteras. Esto representa un avance de un puesto respecto al 2017. A pesar de esta clasificación, las estadísticas podrían mejorar a través de la implementación de la técnica del procesamiento digital de imágenes en superficies de pavimento. Esta es una propuesta realizada por un ingeniero auditor del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica. Entonces, el procesamiento digital de imágenes básicamente es el análisis numérico de una fotografía para extraer algo de interés, algo que pueda ser de interés. Por ejemplo, en carreteras podría ser de mi interés ver el tamaño de un bache o de una grieta, por ejemplo. El proceso cuenta con 3 etapas. En primer lugar está el preprocesamiento, a través de un filtro de mediana, donde se extraen las partes defectuosas de la imagen. La segunda etapa sería sacar de contexto lo que realmente importa en el análisis, un bache, una grieta, por ejemplo. Este procedimiento se podría realizar mediante 2 algoritmos, detección de borde y umbralización. El primero se puede identificar cuando la fotografía experimenta un cambio en el valor de la escala de grises, mientras que, para la umbralización, se extraen áreas de una fotografía según los valores de intensidad de gris que la componen. En la última etapa se caracteriza lo que se extrajo, el diámetro del bache o la abertura de la grieta. Así se definen criterios para atender el problema y gestionarlo para que el mantenimiento preventivo sea más eficiente. En Costa Rica, la valoración de los pavimentos es a través de administradores viales, quienes realizan un reconocimiento visual a través de visitas de campo. De esta manera, definen si el pavimento requiere o no una atención por mantenimiento preventivo. El problema es que normalmente este criterio está sesgado a qué tan cansado pueda estar el técnico o qué tan peligrosa es la ruta, porque por ejemplo, si hay una curva muy peligrosa, es probable que el inspector no se baje del carro y registre el deterioro desde ahí. Entonces esto hace que el registro de deterioro sea algo sesgado. Entonces esto justifica un poco la necesidad de contar con una herramienta objetiva que permita el análisis o la documentación de necesidades de mantenimiento preventivo. No obstante, a nivel mundial se han realizado pocos experimentos con el procesamiento digital de imágenes para el mantenimiento preventivo de pavimentos, por lo que en un futuro la ANAMI podría ser pionero en América Latina con la implementación de esta técnica. Ahora, mientras vamos a una breve pausa, lo dejamos con la trivia que le preparamos el día de hoy.
¿Cuál fue el sismo de mayor magnitud en Costa Rica durante el 2017? A. El de Talamanca. B. El de Jacó. C. El de Santana. D. O el del Golfo de Nicoya. La respuesta después de esta pausa. El sismo de mayor magnitud en el 2017 ocurrió en noviembre, al sur de Jacó, con una magnitud de 6.3. En ese año se registraron 2.261 sismos en el territorio nacional, según la Red Sismológica Nacional, de los cuales solo un 9% fueron percibidos por la población nacional. Una encuesta de la Contraloría General de la República reveló que el 25% de los costarricenses de la gran área metropolitana tardan hasta 2 horas al día para llegar a sus destinos. ¿Por qué no se usa la construcción de infraestructura bajo el suelo? La periodista y productora Alejandra Fernández ya se encuentra con nuestro invitado, Marlon Jiménez, presidente de la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas, quien nos hablará sobre la innovación tecnológica en la construcción de túneles. Los dejamos con ellos. Gracias, compañeros, y efectivamente, como lo dijimos al inicio del programa, vamos a hablar sobre avances tecnológicos e innovaciones en la construcción de túneles. Y está con nosotros el ingeniero Marlon Jiménez, profesor universitario, además de esta Universidad de Costa Rica, la Escuela de Ingeniería Civil, además de presidente de la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas, ACROS. Un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación. Antes, para empezar, que nos contextualice qué es ACROS. ACROS ¿Y qué hace? Sí, claro. ACROS es, como usted bien lo dijo, la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas. Es una asociación sin fines de lucro. Estamos adscritos a la Asociación Internacional de Túneles y Obras Subterráneas, que es una asociación mundial, ¿verdad?, que realiza congresos todos los años, se llama el WTC, el World Tunnel Congress, ¿verdad?, y en diferentes países. Y ahí lo que se analiza son los avances tecnológicos de las obras subterráneas en los países de todo el mundo, ¿verdad? Porque los países desarrollados principalmente, pero también los de subdesarrollados, aprovechan mucho el espacio subterráneo para hacer las obras y para resolver principalmente los problemas en la superficie. Una encuesta de la Contraloría General de la República reveló que el 25% de los costarricenses de la gran área metropolitana tarda aproximadamente 2 horas para llegar a su destino. Ustedes son de las personas que están tratando de ver cómo proponen soluciones por medio de obras subterráneas. Exactamente. ¿Cuál es la dificultad de llegar a construir esas obras aquí en Costa Rica? Porque no las vemos comúnmente. Claro. Vamos a ver, quisiera decir antes, para responderle, que ACROS es una asociación abierta, es decir, podemos haber profesionales, pero también puede haber gente no profesional que esté interesada en el desarrollo de las obras subterráneas y del espacio subterráneo. Sí, vamos a ver, nuestra misión principal es que el Estado tome conciencia de que el espacio subterráneo es un activo que puede administrar, porque la ley así se lo permite. Entonces, si desde ahora empezamos a planificar su uso, ¿verdad?, previendo este incremento en la población y estos problemas que tiene la gente para movilizarse, entonces vamos a poder resolver los problemas que tenemos ahora en la superficie, pero en el futuro además también, ¿verdad?, porque el crecimiento de la población va a continuar y los problemas de congestionamiento vial y todo eso se va a agravar si no hacemos algo ahora. Y el espacio subterráneo presenta la solución, ¿verdad?, porque para poder construir en superficie hay que expropiar, y esas expropiaciones se tardan años y son muy caras, ¿verdad? Es decir, el espacio superficial está ya prácticamente completo. Es muy difícil ampliar una carretera, ampliar una calle, agregar un carril adicional, ¿verdad? Sin embargo, tenemos ese activo, el Estado tiene ese activo que es el espacio subterráneo.
y lo puede empezar a planificar y planificar su desarrollo desde ahora. Entonces, ese espacio subterráneo nos va a permitir resolver estos problemas que tenemos ahora. ¿Qué tecnologías para hacer túneles en Costa Rica deberíamos adecuar nosotros? ¿Qué Sí. nos conviene como país que hayan ustedes estudiado? Sí, bueno, aquí vamos a ver, en el entorno urbano del área metropolitana, pero también en otras ciudades del gran área metropolitana, lo ideal es construir con máquinas tuneladoras. Estas máquinas tuneladoras, que ya son de última generación, que tienen toda la tecnología, permiten hacer la construcción prácticamente sin vibraciones, ¿verdad? El impacto es menor. Exactamente, hay menos impacto, pero además la ciudad se instrumenta, es decir, los edificios cercanos, las carreteras, las aceras, todo, la infraestructura que ya existe en superficie, se colocan instrumentos que se están monitoreando constantemente y permiten saber si hay vibraciones en exceso, si hay deformaciones del terreno y otras que pudiesen afectar esas obras, ¿verdad? Entonces, las máquinas tuneladoras, ya tenemos una experiencia con una de ellas en el entorno urbano, que es para el túnel de trasvase del proyecto del saneamiento ambiental. Es un túnel que se construyó bajo la circunvalación entre el río María Aguilar y el río Torres, y es un túnel de 1.7 kilómetros y prácticamente nadie se dio cuenta que se estaba construyendo un túnel ahí. Tiene usted razón. Sí, esa es una de las ventajas de las obras subterráneas en el urbe. ¿Por qué? Porque no disturbamos lo que está ocurriendo en superficie, la gente sigue con su vida normal, ¿verdad? Al contrario del método tradicional de construir túneles que se ha usado mucho, por ejemplo, para los más de 100 kilómetros de túneles que ha construido el ICE, pero para proyectos hidroeléctricos, ahí se ha usado el método de barrenación y voladura. Entonces ahí se usan explosivos. Pero claro, como esos túneles están alejados, no están en la ciudad, pues ese rango de vibraciones se podría aceptar, más en la ciudad no. ¿Los costos es una de la barrera o es un mito que nosotros pensemos que construir túneles nos va a salir más cara la obra? Bueno, le voy a decir que, por ejemplo, los túneles viales de Zapote están planeados hace varios años, desde el 2010 se había hecho un estudio de factibilidad, tienen un costo del orden de 226 millones de dólares, ¿verdad? Son 2 túneles de 2 kilómetros cada uno y son de 3 vías. ¿Por qué de 3 vías? Porque la carretera de la Florencio del Castillo se va a ampliar a 3 vías en algún momento, esperemos que sea pronto, ¿verdad? Y eso nos da un costo por metro de túnel, pero ya terminado con toda la iluminación, ventilación, señalización, sistemas de seguridad, sistemas contra incendio, etcétera, como del orden de unos 57 millones de dólares. Eso se puede ver muy caro y los expertos en transporte casi siempre critican esos costos, pero el tema es que en la fórmula, en la ecuación del cálculo del costo, deberían estar también los beneficios que tendría la sociedad, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta a la gente? Por ejemplo, yo soy de Cartago, hacer esa fila todos los días de 20 a 30 minutos para poder hacer un giro a 90 grados. Ni me diga, yo también soy de esa zona. Sí, exacto. Entonces usted sabe lo que sufrimos. Ahí estamos contaminando el ambiente con los gases de efecto invernadero. Pero también está el transporte de productos, porque vienen Claro. trailers, porque no es una carretera pequeña, sino No. es la interamericana. Sí, prácticamente, ¿verdad? Entonces, eso tiene un costo muy grande, eso que le digo, ese impacto que estamos generando, ¿verdad? En tiempo y en calidad de vida de las personas. Esos factores tienen que meterse en la ecuación, ¿verdad? Para decir si es caro o no es caro. Porque ir en superficie puede ser más barato, pero no resuelve todos los problemas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman, para terminar la entrevista nada más, porque Sí. ya se nos fue el tiempo, cómo se llaman los túneles, estos de nueva tecnología? ¿Túneles? Las máquinas tuneladoras, sí, o TBM, Tunnel Boring Machine. Esas son las sí. que o las que ustedes están proponiendo. En el entorno urbano, sí, porque la geología de San José es muy bien conocida y como le digo, ya hay una experiencia que atravesó prácticamente todos los materiales que podemos encontrar acá y fue muy exitosa. Con eso nos quedamos, don Marlon, ingeniero Marlon Jiménez, quien nos acompañó en esta entrevista para hablar un poco de este avance tecnológico para promover el uso de túneles como alternativa al descongestionamiento vial. Continuamos con más de la telerevista Espectro. El consumo de insectos es una tendencia que va ganando popularidad en muchas mesas alrededor del mundo. ¿Se atrevería usted a probar un platillo preparado con estos animales? Acompáñenos a ver el reportaje preparado por Willy Arce, en el que conoceremos acerca de este tipo de platillo y, por qué no, dónde probarlo.
El Museo de Insectos de la Universidad de Costa Rica ha realizado diversos estudios científicos sobre el tema. El consumo de especies animales es algo habitual en la dieta de muchos seres humanos. Sin embargo, ¿qué piensa usted acerca del consumo de insectos? O sea, yo he comido insectos, por lo menos en México, se comen grillos y se comen cucarachas, y ¿no? Puede ser parte de la dieta de la gente. No veo que sea como algo tabú para mí. No los he consumido, no he encontrado la oportunidad, pero sí lo haría. No consumiría. No estoy acostumbrada y en realidad no somos una cultura que acostumbre consumir ese tipo de proteína. En el cole, me acuerdo que una vez llevaron en la feria científica un poco de, ¿qué eran? Como grillos y yo los probé. Tal vez que uno está metido en la cabeza que son bichos y no se comen, pero la verdad es que no era nada del otro mundo. Para algunos, una comida exótica y tabú. Para otros, un alimento habitual de sus dietas. Lo cierto es que la alimentación a base de estos animales es algo que va ganando terreno en las mesas a nivel global. Los insectos comestibles son utilizados por las culturas humanas desde hace miles de años. Actualmente hay estudios científicos que han identificado las especies de insectos comestibles que se utilizan actualmente, que son 2.000 especies de insectos comestibles. En nuestro país ya hay diversas instituciones investigando sobre el tema y buscando ir logrando que las personas se familiaricen un poco más con el consumo de este tipo de alimentos, ¿verdad? Que no es lo usual para nosotros, como tal vez en otras culturas, de una forma más marcada. En el Museo de Insectos de la Universidad de Costa Rica es posible no solo disfrutar del consumo de estos animales, sino también conocer información científica sobre ello. Federico Paniagua, biólogo y funcionario del museo, tiene un amplio conocimiento sobre el proceso de preparación y el beneficio de una dieta acompañada de estos curiosos animales. Lo que se hace actualmente en un país como Costa Rica, en donde nosotros no tenemos la costumbre de comer insectos, es cultivarlos, que es diferente a lo que se hace en los países donde culturalmente se comen insectos. En otros países se recolectan de campo. En el Museo de Insectos cultivamos alrededor de 10 especies, 3 especies de escarabajos, 2 especies de grillo y 5 especies de cucarachas tropicales. Nosotros los tenemos criando en recipientes plásticos o de vidrio, en donde se le dan las condiciones controladas ambientales de temperatura, humedad, alimento y agua para que ellos puedan cumplir su ciclo y reproducirse. Entonces, una vez que tenemos la población establecida de algunas de las especies que utilizamos, se guardan en el congelador para bajar el metabolismo de ellos y a la hora de hervirlos o esterilizarlos ya estén queditos, que sea lo menos doloroso, porque los insectos no sufren dolor como lo sufrimos los mamíferos o los vertebrados grandes. Entonces, después de la congelación viene la esterilización con agua hirviendo. Después de eso hay varios procesos. Se puede deshidratar el insecto en un horno o en un deshidratador y después de eso se salan o se les pone algo para darle sabor, como olores, pimienta, sal, o se bañan en chocolate. Otra de las versiones es salteados. Entonces se saltean en un sartén con un poquito de aceite. La típica que hacemos es como en semana universitaria, que depende de la disponibilidad que tengamos de material. Entonces hacemos toda la semana de actividades o solamente un día. Se trae un chef y el chef nos colabora en desarrollar platillos que sean bonitos a la vista y que sean ricos al gusto, y invitamos a la gente a que venga al museo. Adicionalmente a las especies criadas en el museo, existen amplios grupos de insectos consumidos alrededor del planeta. Las especies más importantes de insectos comestibles son los escarabajos, y la principal etapa que se utiliza es la larva o el gusano. Posteriormente vienen grupos importantes como lo son las mariposas, pero uno no pensaría en comerse una mariposa adulta porque las alas tienen muchas escamas y el sabor o la textura sería repugnante. Entonces se utilizan las larvas. Por ejemplo, la larva que se coloca dentro del mezcal, que es un licor que se produce en México, es una larva de una polilla.
del gusano rojo, el maguey. Otro grupo importante son las abejas, las avispas y las hormigas, de las cuales se puede utilizar tanto los adultos como sus etapas juveniles o las etapas previas a la adultez, que son la larva y la pupa. Podríamos también mencionar las cucarachas con algunos cuantos representantes. En México, en China se utilizan las cucarachas caseras. Esos son como los grupos más importantes. Hay que tomar en cuenta que el consumo de insectos, lejos de ser una tendencia exótica, puede tener muchos beneficios, tanto para la salud, economía e incluso para la conservación del medio ambiente. Los insectos como alimentos, en realidad hay culturas, por ejemplo en México, que desde hace muchos miles de años se conoce que ellos los consumen porque tienen ciertas propiedades nutricionales. Una de las más importantes es que son una fuente de proteína. Y aunado a que en este momento tenemos muchos problemas en la parte de seguridad alimentaria y nutricional por las sequías, el cambio climático, calentamiento global y toda esta parte ecológica, hay muchos estudios en este momento que están validando su uso como una de las posibles alternativas alimenticias para el futuro. Mientras que una vaca necesita 10 kilos para crecer 1 kilo, para aumentar de peso 1 kilo, si usted tiene un grupo de insectos y quiere aumentarles de peso 1 kilo, necesita 2 kilos de alimento. Consumen menos agua, utilizan menos espacio, tienen menos desechos y son más eficientes a la hora de transformar el alimento en peso. Otras ventajas son el tema nutricional, ¿verdad? Ellos tienen proteínas, vitaminas, tienen aminoácidos, fibra, ácidos grasos, tienen también minerales y entonces es un alimento bastante completo. El consumo de insectos es una tendencia que va ganando terreno. Si está buscando probar algo nuevo, anímese a degustar uno de estos platillos. Tal vez descubra una exquisitez que además tiene gran valor nutricional. Y hoy nos presenta un futuro extremadamente negativo donde la Tierra se encuentra tan contaminada que la mayoría de la raza humana tuvo que escapar y formar una colonia en el espacio. Julián Monge Nájera nos brinda un punto de vista científico sobre esta película en la sección del tubo a la lata. Esta película, que la vi en familia para la sección del tubo a la lata, tiene 3 ideas centrales: la atmósfera mortal, el éxodo interestelar de la humanidad y los organismos resistentes a esa atmósfera venenosa. Aparentemente he encontrado crías de mosquitos o quironómidos. Puedo distinguir algo parecido a un brote de alga negra debajo de la superficie, a pesar de que las probabilidades de quimiosíntesis son mínimas. ¿Puede la totalidad de la atmósfera cambiar al punto de resultar mortal? En la actualidad, ni la actividad volcánica ni la humana parece tener la capacidad de envenenar la totalidad de la atmósfera terrestre. Pero en el Precámbrico, hace 2.400 millones de años, toda la Tierra estaba cubierta por un manto de metano que haría imposible nuestra vida. El mundo que alguna vez llamamos hogar se ha vuelto en nuestra contra. Sin importar lo desoladora que parezca la situación, la muerte es solo una parte del proceso. El segundo punto, el viaje de grandes grupos humanos al espacio es, más que ciencia ficción, pura fantasía con los recursos y la tecnología que tenemos actualmente. Tengo estupendas noticias, Sam. El Consejo anunció oficialmente la primera expedición al Nuevo Mundo. Eligieron Próxima Centauri. El exoplaneta Próxima B es un gemelo casi idéntico de la Tierra. Tampoco convence un mundo que no está muy lejano al nuestro en el futuro, pero domina el transporte interplanetario y es incapaz de cuidar su atmósfera. Los transbordadores que siguen en la Tierra saldrán en 4 días y serán los últimos que viajen a Io. Finalmente, los mutantes resistentes al veneno atmosférico son una realidad. Pensemos, por ejemplo, en los primeros seres que pudieron vivir cuando la atmósfera se llenó del mortal oxígeno, y en las muchas bacterias que florecen hoy día en sitios industrialmente contaminados. Así que, Samantha Walden, su hijo y su abeja mutantes son y siempre han sido una posibilidad evolutiva en este bello planeta. Y con esta sección hemos llegado al final del programa. Recuerde que nos puede seguir en las redes sociales y en YouTube puede volver a ver nuestros videos en la dirección de Espectro Canal UCR.
Nos volvemos a encontrar los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 8:30. Hasta pronto.